capítulo 16. De Ezequiel. Es un capítulo largo, así que tenemos mucho camino que recorrer. Toda historia de infidelidad es una historia lamentable. Los matrimonios y familias que han pasado por una infidelidad pueden dar testimonio del infierno que se sufre en la experiencia de una infidelidad matrimonial es devastadora y abismalmente dolorosa, impactando no solamente a los mismos cónyuges, sino también a toda la familia y al círculo cercano de la familia. Para la persona traicionada puede sentirse como una humillación. La persona traicionada puede sentir rabia, desesperanza y una profunda tristeza. El dolor se agrava por el sentido de pérdida. Ha perdido su familia, ya que el vínculo íntimo y la exclusividad compartida parecen haberse roto de manera irreversible. Nunca más volverá a ser lo mismo. Para ambos puede generar una crisis sobre el futuro de la relación, el perdón, la posibilidad de una plena restauración del vínculo matrimonial, el significado mismo de lo que significa del compromiso, perdón. Para la familia, la infidelidad matrimonial crea una atmósfera de tensión, de desconfianza, afectando a todos los miembros. Los hijos en particular pueden sentirse airados con quien cometió la infidelidad. Pueden sentirse inseguros, confundidos, afectados por el quiebre de la unidad familiar, mientras que los demás familiares observan con preocupación el impacto en las relaciones cercanas. En pocas palabras, la infidelidad es una catástrofe. En nuestra profecía de hoy, hermanos, tenemos esa experiencia narrada desde quien fue afectado por la infidelidad, es decir, Jehová nuestro Señor. Pero mientras avanzamos en la reflexión, me gustaría que coloquemos nuestro nombre en esta nota de queja, que nosotros nos coloquemos como los destinatarios de esta carta de queja y decepción. El Señor escribe esto con dolor hacia nosotros, porque tenemos una relación así con el Señor, y por eso espero que nos veamos así. El título del sermón es Una breve historia de infidelidad. Y vamos a tomarla como parece ser escrita, me parece ser escrita para mí, como una carta, parece una carta escrita al cónyuge. Y esta carta tiene 5 partes. La primera parte es el nacimiento y el rescate de la esposa. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte cargo algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que tú naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Nuestro Señor empieza a hablarle a Israel como si fuera su esposa. Cómo empezó todo, su gran historia de amor, cómo se conocieron, cómo llegaron a un noviazgo, a un compromiso y se casaron. El momento en el que el Señor tomó a Israel como suyo, desde antes, cuando nació. Dios compara a Israel como un niño abandonado por sus padres desalmados. Esos padres desalmados que dejan tirados a sus bebés como si fueran basura.
Ezequiel le dice a Israel que su origen, aquí si pueden verlo me ayudan a ojear, fue cananeo. Dice que su padre fue amorreo y su madre fue etea. El Señor llama a Israel por el nombre de su ciudad principal, le dice Jerusalén. Cuando el Señor le dice a Jerusalén que su origen fue cananeo, es porque en parte fueron cananeos. Antes que llegara Israel a vivir a Jerusalén, ustedes recuerdan, era cuando vienen de Egipto a Israel, la ciudad pertenecía a los cananeos, específicamente a la secta de los jebuseos, al pueblo de los jebuseos. Los pueblos cananeos, de hecho, eran varios, pero Israel no descendía literalmente de estos pueblos, ni de los cananeos, ni de los amorreos, ni de los heteos. Cuando Israel llega a Jerusalén, tuvo que sacar a los cananeos, y esto de hecho lo hace el rey David mucho tiempo después de llegar. Eso nos hace pensar que el Señor se refiere a Israel como un pueblo de origen religioso, es decir, son sus padres religiosos. Nos hace pensar que el Señor se refiere a Israel como otro pueblo más, otro pueblo cananeo, como si fuera cualquier cosa. Esto suena un poco xenófobo, pero los cananeos de veras sí eran despreciables. Los cananeos eran conocidos por su profunda decadencia moral, marcada por la idolatría, donde adoraban a dioses como Baal y Acera, y participaban de rituales sexuales, inmorales, y la prostitución sagrada. Para consultar a Dios se prostituían. Una de las prácticas más abominables, de hecho, era el sacrificio de sus niños al ídolo Moloc. Moloc era una clara demostración de su desprecio por la vida humana. Si pueden buscarlo en internet, Moloc es una figura animal humana que tenía los brazos extendidos de esta manera y era de metal, era calentada con fuego y ponían a los niños en los brazos y morían los niños. Cuando dice la Biblia pasar por fuego se refiere a eso. Y el Señor les dice, ustedes eran hijos de los cananeos, de los heteos, de los amorreos. Y no es que descendieran literalmente de ellos, sino eran otro pueblo. Tanto Canaán como Israel eran pueblos despreciables por su inmoralidad. Eran como niños abandonados a su suerte, a su vida inmoral. Así vio Dios a Israel. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Israel estaba espiritualmente desamparado. Abraham, el padre de todos los israelitas, era una persona más, un arameo más de un clan de Mesopotamia. Si se recuerdan, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac y otro hijo, y ese tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob estaba buscando esposa y conoce a Raquel, y cuando toma a Raquel, Raquel se roba los ídolos de su padre y los esconde. Eran otro pueblo idólatra, víctima de la muerte. Solo tenían madera para fuego por todas las maldades que hacían. Tenían madera para infierno. Eran como un niño desamparado que no cortaron ni siquiera su ombligo. Hermanos, ¿qué tan despreciable es una persona para dejar a un niño tirado sin cortar siquiera su ombligo? Una escena despreciable, un bebé en la basura, que fue tan vilipendiado que ni siquiera lo limpiaron. Así lo tiraron. No fue salado, dice, no lo salaron con sal. Puede ser que se refiera a un ritual o algún tipo de limpieza que se le hace a un niño en la antigüedad para higienizarlo. Pero tampoco fue fajado, dice, y por fajado se refiere a cubierto. Lo dejaron tirado. Versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. La vida de Israel no valía nada. Era como un recién nacido echado a la basura y el Señor lo recuerda. Le dice, tú estabas abandonado. Tu vida no valía nada. Nadie daba nada por ti. Dentro del material que consulté, esto se los comento yo, dentro del material que consulté, bastantes personas que comentan acerca del texto, encontré un sermón de un pastor llamado Alberto Ortega. Y él cuenta la historia de una señora. Quiero contárselas. Él dice, mi esposa y yo nacimos en la posguerra de la Guerra Civil Española. Acababa el año 1939, y empezó la Segunda Guerra Mundial.
desde 1939 a 1952, que yo vine al mundo, se pasaba mucha hambre en España. El hambre era común. Mami, dice él, el pastor, mami nos contaba muchas veces que la situación. Ella era cocinera y debía lavar a mano sábanas. ¿Y sabe lo que hacía? Dice el pastor. La piel del bacalao se la ponía a un lado para calentarla y comer algo. Con mis 3 hermanos. Se queda viuda en el año 39. Su marido muere en la batalla de Ebro, al final de la Guerra Civil Española. Franco tomó el poder. Se quedó viuda. Mi hermana era una beba que no podía ni siquiera comprarle leche. Ella le daba aceite de la lata de sardinas porque no tenía otra cosa que darle. Mi mamá fue a un cuartel militar. Mami era una muchacha bonita. Ella fue a pedir algo y aquel le dijo, tú eres muy bonita para pedir, le dijo el soldado. Ella, sin ser creyente, prefirió su honra. Desde el año 39 hasta el 51, mi mamá fue viuda y se enamoró de alguien que yo no conozco y se quedó embarazada de mí. Cuando quedó embarazada, toda la familia le dio la espalda. Ella se enamora de alguien y cae con él. Cuando ella le dijo, estoy embarazada, él le respondió, yo tengo novia. Todos le dieron la espalda. Ella se desesperó, yo estaba en su vientre. Ella trató por todos los medios posibles para que yo muriera, dice el pastor. Se tiró de una mesa, se tomó brebajes. Y la que era consuegra le dijo, Carmen, si Dios quiere que ese niño viva, tú no lo vas a poder matar. Y yo digo que el Dios de la gloria pasó cerca de mí y me dijo, yo quiero que tú vivas. Y aquí estoy esta noche vivo, hablando esta palabra. Sí, gloria a Dios, se paró Dios solamente en mi vida y se paró en tu vida. En la aldea, en la ciudad, donde sea, y esto se lo digo yo con él. Hermanos, Dios se paró delante de ustedes y les dijo, yo quiero que tú vivas. Eso le dijo a Israel, versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. El Señor tuvo misericordia de Israel y en lugar de dejarlo morir como nación, le dio vida y lo hizo suyo y lo acogió y no murió. Hermanos, así nos tomó el Señor. Nos separó. Y en lugar de dejarnos en la miseria de nuestro destino, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor murió por nosotros para darnos vida abundante. Hermano, nadie daba nada por ti. Aun quienes dicen interesarte por ti, nunca pueden dar nada por ti. Estabas muerto en tus delitos y pecados, viviendo en la vanidad de la vida sin rumbo ni camino, sin propósito ni porqué, sin salida ni solución, creyendo que vivías por algo, no vivías por nada. Sin solución, abrumados por los problemas y las dificultades de la vida. Pero Cristo vino y te dijo, vive. Y tuviste fe, y creíste, y recibiste el Espíritu Divino. Y si eso no te ha pasado a ti, el Señor hoy está pasando al lado tuyo para que vivas. Y hoy te dice, vive. Hermano, no desprecies la vida que Cristo te ofrece. Esto lleva a la segunda parte de la carta, la bendición y el adorno de su pueblo, versículos del 7 al 14. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande
y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, de miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El Señor hizo de Israel una gran nación, hizo que se multiplicaran. Inicialmente habla de Israel como alguien que nace, seguramente refiriéndose a Abraham. Pero después habla del tiempo de los amores. En la Biblia, cuando se refiere al tiempo de los amores, se refiere al tiempo donde un humano desarrolla su sistema y puede tener hijos. Esto seguramente se refiere a aquella ocasión cuando Israel ya era un gran pueblo en Egipto. Cuando salen de Canaán a Egipto por mano de José, uno de los 12 patriarcas, eran menos de 100 personas, pero cuando pasaron 400 años, 4 siglos, aumentaron exponencialmente. Faraón quería matarlos, ¿se recuerdan? Pero nunca pudo, sino que cada vez eran más y más y los multiplicó como el pasto. Israel era ya joven en su desarrollo. Era un pueblo hermoso y listo para el matrimonio. Dios saca a Israel de Egipto y se dispone a casarse con Israel en el monte Sinaí. De hecho, su boda estaba lista. Dios pidió a Israel que se bañara. Israel se tenía que bañar, se tenía que limpiar y que se vistieran para la ocasión. Y debían acercarse al monte, donde tronaban los rayos y los truenos. Y ahí Dios se casó con Israel. Él hace un pacto con el pueblo y jura fidelidad total. Israel responde, yo acepto. Dios viste a Israel con las mejores ropas. Les regala oro. ¿Se recuerdan cuando les regala oro? Salen de Egipto y los egipcios dicen, aquí está mi oro, y se llevan todo el oro. Es decir, Dios les regala oro y sus ropas en el desierto nunca se desgastaron. Los alimentó con el maná celestial y las codornices del cielo. Dios abría las peñas y aplanaba los montes para que su amor pasara hacia la tierra en la que fluía leche y miel. Y aunque estaban en el desierto, nunca fueron consumidos por el sol, ni abrumados por la noche. Todos sus enemigos estaban siendo derrotados. En una ocasión, dice el libro de Números, que sale Balaam a tratar de maldecir a Israel, y Dios no lo deja. Todos sus enemigos eran derrotados e Israel ni siquiera tenía que pelear. Todas las naciones temblaban porque Jehová había derrotado a Egipto y a sus dioses y seguía derrotando a cada pueblo que se cruzara en su camino. Hermanos, nuestra historia con el Señor es la misma. Por Jesucristo hemos entrado en un pacto matrimonial con Él. El Señor ha jurado amor ilimitado y fidelidad completa. Nos ha dado un techo y nos da comida, y su misericordia nos persigue. Su compañía en nuestra vida es evidente y su sustento es abundante. Siempre nos da fuerzas y ánimo. Él siempre está amándonos y tratándonos tiernamente. Esto nos lleva a la tercera parte de la carta. La infidelidad de su pueblo. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Hermanos, Israel tenía al marido perfecto, pero su marido nunca fue suficiente para ella. Israel había sido una nación enriquecida y hermoseada. Sus vestidos eran pulcros y tenían riquezas y pasaban conquistando a las naciones.
Y todo lo que el Señor le dio hermoseaba a Israel, pero decidió prostituirse con otros dioses. Abandonó el pacto del monte Sinaí para buscar amores superficiales. Versículos 16 al 19. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo sus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. El Señor había enriquecido a Israel con el oro que despojó de Egipto y los había vestido con todo tipo de lujos. Israel usó todo eso que el Señor le había dado para ofrecerlo y adornar a otros dioses. Dios les dio oro y ellos usaron el oro para darlo a sus ídolos. El Señor usó perfumes y aceites y ellos ofrecieron sus perfumes y aceites en idolatría. Esta es una escena muy común en una infidelidad. El esposo fornicario lleva a su amante a fornicar a su casa, a la casa que construyeron juntos con su esposa. Usa la ropa que ella le plancha a él y la otra se lo quita. Usa el dinero que él gana para su familia y en lugar de darlo a su esposa e hijos, lo usa para inmotelarse con ella. Para su esposa e hijos siempre hay excusas, pero para su amante siempre hay de todo. Eso hizo Israel. Todo lo que tomó, que Dios le había dado, se lo dio a sus ídolos. Eso hizo Israel, pero también eso hacemos nosotros. Hermanos, necesitamos trabajo que nos dé tiempo para tener una relación con Él. Y el Señor nos da ese trabajo y tenemos tiempo, y ese tiempo, en lugar de usarlo para estar con Él, lo usamos para el Dios entretenimiento y para nuestros ídolos y olvidamos al Señor. Usamos el tiempo que el Señor nos da para fornicar con un ídolo. Necesitamos un vehículo para ir con hermanos, a ir a la iglesia. Él nos los da, pero preferimos invertir la gasolina para ir a otro lado, al cine, un centro comercial. Y nunca tenemos dinero para transportarnos al servicio de Dios. Necesitamos dinero y un mejor sueldo, y Dios nos los da. Pero nunca ofrendamos, nunca diezmamos. Siempre tenemos dinero para pagar nuestras cuentas innecesarias, pero nunca tenemos dinero para darle a Él. Pensemos en todo lo que tenemos. Eso nos ha dado el Señor, nos las ha regalado y nos ha hermoseado con eso. ¿Cuánto de lo que Él nos ha dado lo usamos para nuestros amantes espirituales? Eso es desagradable. Tan despreciable como el esposo que usa su ropa, la ropa que ella le plancha para usarla, para desnudarse con su amante. Tan desagradable como el marido que usa su cama matrimonial para fornicar con su amante. Así de desagradable es el creyente que usa lo que tiene, que el Señor le ha dado, para olvidar a Dios. Versículo 20 al 22. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Dios había dado a Israel una bendición terrenal más grande, que no eran las cosas. Lo más grande que el Señor le dio a Israel eran israelitas, es decir, hijos. Dios le dijo a Israel: yo te voy a dar hijos y tus hijos son míos. ¿Y qué hicieron ellos? Los ofrecieron a Moloc,
la estatua de Moloc de metal con los brazos extendidos, con los brazos de fuego, la estatua que era calentada para matar bebés. Y estos hombres tomaron a los hijos del Señor y los mataron en su ídolo. A Israel se le olvidó que ellos mismos fueron niños desamparados, pero rescatados, y ahora entregaban a sus bebés a la muerte idolátrica. Versículo 23 al 26. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Gracias por el amor. Israel había dejado de adorar en el templo y en lugar de la adoración al Señor había hecho sus propios lugares altos, es decir, sus lugares de adoración, sus altares para entregar todo lo que Dios les había dado en ofrenda a estos ídolos. Israel fornicaba con los ídolos. Además dice que fornicó con Egipto, seguramente en referencia al pacto militar que hicieron ellos. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto hace mucho tiempo y ahora volvían a Egipto una y otra vez en búsqueda de protección. Hermanos, qué tan patético era Israel. Egipto los esclavizó y los torturó y ellos querían regresar a vivir a Egipto. Egipto había matado a sus bebés, ¿se recuerdan? Hicieron la gran matanza de Egipto. Y ellos buscaban alianzas con ellos para ser protegidos. Eso es patético y despreciable. Como aquel marido que busca en la prostituta amor. Y ella hace como que le ofrece el amor, pero lo que quiere es su dinero. Hermanos, ¿cuántas veces en momentos de crisis volvemos a nuestros ídolos, a nuestros malos hábitos, relaciones que antes nos esclavizaron? Buscando seguridad en lo que una vez nos dañó. Dios nos llama a no retroceder hacia lo que nos mantenía atados, sino a confiar plenamente en Él. Él ya nos ha liberado y prometido cuidarnos, pero persistimos en regresar a nuestros ídolos. La verdadera protección y libertad solo viene de caminar con fe con nuestro libertador, nuestro verdadero libertador, no de volver a los viejos caminos que nos esclavizaban. Versículo 30 al 34. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus altares, tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. El asunto de Israel con estos no eran problemas militares, eran problemas del corazón. Israel no entregaba su carne, no entregaba su cuerpo, entregaba su amor. No buscaba alianzas de protección civil con los pueblos, sino que sentía seguridad en los brazos de otras naciones y sus dioses. La ramera o prostituta, al final de cuentas, entrega su cuerpo. Y puede ser que no ame a quien le pague, pero sí está dispuesta a recibir la protección del dinero. Pero ni siquiera las rameras. El Señor le dice, por lo menos las rameras se entregan por dinero, pero tú te das de gratis, tú te regalas. Y no solo te regalas, tú pagas. ¿Qué tan patético puede ser este pasaje? No solo nos dice
cuán infieles podemos llegar a ser con Dios, sino que incluso sacrificamos lo que tenemos buscando a otras cosas que no son Dios. Y en lugar de recibir algo a cambio como lo haría una prostituta, entregamos nuestros corazones, nuestros recursos y nuestra energía, nuestras lealtades a otras cosas, alejándonos más de Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras propias lealtades y preguntarnos si estamos entregando lo mejor de nosotros a nuestros ídolos. El punto con los ídolos no es que nos entreguemos parcialmente. El punto de los ídolos es que entregamos todo y aún perdemos por buscarlos. Pero Dios nos ofrece fidelidad. Y hermanos, ¿qué nos queda después de pecar? Más insatisfacción, más vacío. Pensemos en la adoración. Esta es la adoración, lo que hacemos aquí para la gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando faltamos? Faltamos. No hacemos nada productivo, damos mal testimonio y encima decaemos espiritualmente. Toda una pérdida. No solo no venimos, sino que perdemos. De gratis nos entregamos al pecado y terminamos perdiendo todo. Y más de lo que incluso pensamos perder. Como un fornicario que pone en riesgo su familia, sus hijos, su esposa, su salud. Más sabido que cuando un fornicario, cuando alguien es promiscuo, están todas las enfermedades sexuales. Pierde su dinero, sus pertenencias. Se va con la amante. No sé si han visto esa historia. Se va con la amante. Idealizando al amante, pensando que es todo lo que su esposa no tiene, para que después de un tiempo se dé cuenta que tiene más defectos que su esposa. Idealiza al amante, pero se da cuenta que tiene tantas o más decepciones que su esposa. Y pensando ganar, pierde todo. No solo pierde a su esposa, a su familia, sino que estando con su amante se da cuenta que pierde más. Así era Israel. Por lo menos la prostituta gana algo, ¿no? Recibe dinero. Pero Israel pierde todo. Esto me lleva, pero perdió todo por la otra y ni siquiera valió la pena. Esto me lleva al cuarto punto, que es el juicio por la infidelidad. Hermano, nuestras leyes y las legislaciones en general suelen proteger a la mujer en los casos de divorcio. Si nosotros miramos nuestra legislación, suelen proteger a las mujeres, a las esposas. Seamos honestos, son los varones quienes cometen más infidelidad que las mujeres. Son más los esposos que las esposas. Y además son los más desobligados con los hijos. No sé si comparten esa perspectiva, pero creo que los más desobligados son los esposos, no con los hijos. Por eso las leyes suelen defender a la mujer, quien suele recibir las pensiones, quien suele recibir dinero y quien suele ser más afectada en todo sentido. Así se le permite echar mano de la justicia para responsabilizar al varón, que suele ser también quien más infidelidad comete, de mucha de la carga de lo que está pasando, del divorcio. Bueno, el Señor hace lo mismo y pone la carga de la infidelidad sobre Israel. Israel debe pagar por todos los daños y perjuicios a la relación y a la familia. Versículo 35 al 37. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada. Pero voy a leerlo otra vez. Versículo 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. El primer castigo, el primer juicio que hace Dios contra su
contra su mujer. Es la vergüenza. Consideremos a un adúltero. Un adúltero suele mentir. Le miente a todos. Le miente a su esposa, le miente a sus hijos y a veces le miente al amante. Le dice que no está casado, o que tiene problemas con su mujer, o que se va a divorciar. Y el amante hace como que le cree. Ellos se ven a escondidas, ocultando la vergüenza de su pecado. Así que el primer castigo siempre es la vergüenza, siempre es la exposición. Exponer delante de su familia, amigos y demás personas importantes que es un adúltero, un fornicario. Exponerlo frente al amante, que es un mentiroso, seguramente tiene más amantes. ¿Qué le hace creer al amante que no tiene más amantes? Seamos honestos otra vez. Una relación que nace de la infidelidad está condenada a la inseguridad. Un matrimonio que nace de una infidelidad está condenada a la inseguridad. ¿Cómo sabe la nueva pareja, el nuevo esposo, la nueva esposa, que no tendrá otro amante como alguna vez ella fue su amante? Si ella fue su amante, ¿qué le asegura que no tendrá otra? Es la vergüenza. Así el Señor expone a Israel frente a sus enamorados. Ese es su primer castigo. Su esposo era Jehová y ahora Jehová humillará a Israel, quitándole todo aquello que alguna vez le regaló. Le quitará su dignidad y su hermosura. Reunirá a todos sus amantes, sus amores, y la desnudará para que vean la vergüenza del producto con el que se entregaba a todos. El segundo castigo que el Señor le da a su esposa es un castigo civil. El primero es un castigo moral, el segundo es un castigo civil. Versículo 38 al 43. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre. Y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos. Y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gentes y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gentes y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti y se apartará de ti mi celo. Y descansaré y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. En la antigüedad, el juicio contra los adúlteros era la muerte por apedreamiento. Hermanos, díganme si no les parece justo apedrear a un adúltero, a alguien que ha engañado a su esposa, a su esposo. Yo lamento que nuestra sociedad haya normalizado la fornicación. ¿Qué hacen nuestras leyes cuando un cónyuge es infiel? ¿Qué hace? Lo premia. ¿Qué le dice la ley? Bueno, divórciense y haga su vida con otra persona. Solo pague un pequeño monto. Eso es un premio. Y hay unos descarados que ni siquiera pagan la pensión. Yo estoy de acuerdo con que las leyes divinas, mosaicas, digan que el castigo para el fornicario es la pena de muerte. Hermanos, la familia es la base de la sociedad y el matrimonio es el pilar de la familia. Es un completo desgraciado quien miserablemente arruina la vida de su esposa, de su esposo y de sus hijos. Es un completo miserable. Las enfermedades de transmisión sexual me parecen un excelente castigo del Señor como justicia divina. Y el Señor le promete esto a Israel. Tú me engañaste.
por haber violado nuestro matrimonio, Israel debe morir. Toda la ira del Señor, como la ira de un cónyuge que ha sido engañado, será justamente retribuido con los castigos más severos. Pero caminemos con Israel. La severidad del juicio resalta cómo nuestras decisiones tienen consecuencias en nuestra relación con Él y cómo ignorar la verdad de Dios puede llevarnos a un juicio, que no moriremos probablemente, pero sí decaeremos espiritualmente. Esto nos confronta con la realidad de que en momentos de debilidad y desánimo a veces podemos buscar satisfacer nuestras necesidades espirituales en lugares equivocados, no con nuestro esposo el Señor, alejándonos de la gracia y del amor que solo nuestro amado puede entregar. No nos olvidemos de una realidad. Dios está comprometido con nuestra relación y no escatimará fuertes castigos para no perdernos. Si persistimos en la infidelidad, así persistirá el Señor en nuestra búsqueda, aunque signifique mucho sufrimiento para nosotros. A continuación, Dios acude a Israel con una realidad, versículo 44 al 52. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál madre, tal hija? Hija eres tú de tu madre, quien desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si eso fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Dios compara a Israel con Samaria y Sodoma. Habla de una madre nuevamente. Dice, hay un dicho, como es la madre, así es la hija, y así te pasa a ti. Tus padres son cananeos, fornicarios, idólatras, así eres tú. Eres tan despreciable como ellos. Ese refrán se dice de Jerusalén. Los cananeos fueron expulsados de la tierra, pero no fueron expulsados del corazón de Israel. Es triste ver esos patrones. Hijos cometiendo los mismos pecados que sus padres. Por ejemplo, los hijos de padres divorciados suelen tener más riesgo de divorcio. Alguna vez una amiga, esto se los cuento yo, alguna vez una amiga me comentó que la mala relación de sus padres, que no estaban divorciados, sus padres no estaban divorciados, seguían casados, pero vivían dentro de su casa como divorciados. Una amiga me comentó que esa mala relación de sus padres, su matrimonio, había hecho que ella pensara que el matrimonio era una situación catastrófica. Y que de hecho fue, sino hasta que conoció al que hoy es su prometido, que el matrimonio en serio es una virtud y un regalo del Señor. En el Señor hay novedad de vida. Y Él ayuda a romper estos patrones generacionales.
Pero Israel no había entendido eso. Y habían copiado los patrones espirituales de sus padres espirituales que habían habitado el lugar donde ellos estaban ahora. Su hermana mayor dice que era Samaria, en el norte. No tengo tiempo para recordar todo este asunto político con Samaria, pero Samaria era la capital de Israel del norte. E Israel del norte se corrompió. Y Samaria, por supuesto, siendo su capital, se corrompió aún más. Israel del norte hizo su propia religión, hizo sus altares, hizo becerros en Betel y en Dan. Y dice que la otra familiar de Israel es Sodoma en el sur. Todos sabemos las fornicaciones de Sodoma y por las cuales fue condenada al fuego. Está de más que les diga, ¿verdad? Habla aquí de fornicarios, despreciaron al pobre, al menesteroso y que eran glotones. Esta acusación impactante los está comparando con Sodoma y con Samaria. Esta acusación impactante nos lleva a reflexionar sobre el hecho que es un peligro compararnos con otros, pensando en que estamos mejor cuando en realidad podemos estar igual o peor espiritualmente. El Señor le dice a Israel, tú estás justificando a Sodoma y a Samaria. ¿Cómo lo está justificando? Porque hacen las mismas cosas. Eres peor que ellas, que esas ciudades. Jerusalén había sido bendecida por Dios con su presencia, con su gracia, y cayó en una corrupción tan grande que superó la maldad de las naciones conocidas por su perversión. Esta sección nos recuerda que no basta con evitar esos pecados grandes, entre comillas, de otros. Para mí, los pecados de otros son grandes y los míos son pequeños. Debemos examinarnos. La tendencia de justificarnos comparándonos con los errores ajenos nos puede cegar a la gravedad de nuestros propios pecados. A veces nosotros tenemos la bendición de la comunión, hermanos, aquí estamos, de los medios de gracia, oramos juntos, aquí está la palabra, escúchenla. Pero nos comportamos como incrédulos o peor que ellos. Y el Señor le dice a Israel, tú eres peor que ellos. ¿No te has dado cuenta que eres peor que ellos? Esto nos pone en una situación peligrosa delante del Señor. Y esto me lleva también a la última parte de la carta, que es el pacto renovado y la restauración de su pueblo. Versículos 53 al 55. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. La promesa del Señor es increíble. Dios compara a Israel con Sodoma y con Samaria. Y les recuerdo, por si se les olvidó, que Sodoma ya lleva siglos destruidos para este momento de Ezequiel. Sodoma ya no existe, hace mucho tiempo. Y Samaria ya no existe tampoco. Samaria lleva un siglo destruido porque el imperio asirio fue llevado hace un siglo y destruyó a todos. Algunos los mató y a otros se los lleva a otras ciudades y otras ciudades lleva ahí y se mezclan, ¿verdad? Les recuerdo. Y el Señor dice, yo los voy a restaurar a todos, no importa que se murieron. Si se murieron, si fueron llevados cautivos, si fueron llevados y mezclados, yo los voy a traer a todos. Es que el Señor busca siempre la salvación de los hombres y nunca su destrucción. La destrucción siempre es consecuencia de nuestros pecados. De alguna manera Dios promete a Sodoma una restauración y a Samaria también. Pero también le dice a Jerusalén, todos serán míos. Jerusalén despreciaba a Sodoma y a Samaria, al punto que la comparación que hace el Señor podría parecer indignante para los israelitas, decir, ¿cómo me comparan con ellos? Pero la restauración debe ser todos juntos. Versículos 56 al 58. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria
y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Dios hace una crítica aguda a Jerusalén, recordándole que en el pasado se había glorificado al compararse con Sodoma. Y se había sentido superior, incluso que otras naciones como Siria o los filisteos, y ellos los despreciaban. Pero al final de cuentas, estaban en el mismo pecado y degradación. El versículo 56 menciona que Jerusalén no debía sentirse orgullosa, ya que a pesar de su posición elevada en la que el Señor los había puesto, había sido despreciable y había actuado infielmente a Dios. El versículo 57 señala que al haber sido desleal, Jerusalén ha caído en confusión y en vergüenza. Por confusión se refiere a alguien que no entiende la moralidad y se había hecho cómplice de la inmoralidad de las naciones filisteas y sirias. Esta resalta el contraste entre su origen humilde y su caída. Finalmente, el versículo 58, Dios recuerda a Jerusalén que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. A pesar de la historia de gracia que había recibido, su infidelidad había traído juicio y sufrimiento. Dios seguía amando. Hermanos, Dios seguía amando a Israel. Nuestra cultura hoy valora tanto el divorcio que ve el perdón como una señal de debilidad. Nuestra sociedad corrompida ve al cónyuge que quiere reparar su matrimonio como alguien loco, como alguien que tiene baja autoestima, que es codependiente o masoquista. Déjalo. No sé si lo han escuchado, lo han visto. Déjalo, ya te engañó una vez. En la sociedad ve a alguien que quiere reparar su matrimonio como alguien loco, como alguien que tiene baja autoestima, entre comillas, que es codependiente o masoquista. Pero el cónyuge que busca esto, que busca la restauración de su matrimonio, a menudo muestra aquello ya, pues sí, está listo. Hermanos, el cónyuge que busca la restauración de su matrimonio muestra aquello que nunca puede ser llamado debilidad. Eso se llama verdadero amor. Esto es lo que tiene Dios para Israel. Versículos 59 al 63. Pero más ha dicho Jehová el Señor. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré mi memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Esta es la naturaleza de nuestro Señor. Él no pagó a Israel con la misma moneda. Nosotros damos a Dios una cobarde infidelidad y Él nos da un valiente amor. Israel olvidó su pacto, pero Él le dice, yo no olvidé mi pacto contigo. Él le dice que mi pacto es sempiterno. La palabra sempiterno significa
algo que tiene comienzo pero no tiene fin. El pacto de Dios comienza con Abraham y nunca terminará. Inicia al tomarlo como un pueblo huérfano y miserable, abandonado en la basura, y limpiarlo, lavarlo, repararlo, adornarlo, hacerlo suyo, dándole vida y vida para siempre. Israel se avergonzará por el amor que Dios le muestra, pero esto es bueno. Cuando uno trabaja, esto se los comento yo como experiencia, cuando uno trabaja con un matrimonio que ha sufrido una infidelidad, lo más difícil de conseguir, pero lo más glorioso, es que el cónyuge que adulteró se avergüence, se humille y busque el perdón del amor de su vida y esté dispuesto todos los días de su vida para trabajar por ese amor. Eso es lo más difícil, pero es lo más glorioso. Que esta historia y este sermón nos traiga esto: vergüenza y arrepentimiento. Somos muy parecidos a Israel. Infieles a Dios. Lo olvidamos, lo ponemos en segundo plano, lo quitamos del trono de nuestra vida. Somos adúlteros. Usamos lo que Él nos da para fornicar con otros. Usamos lo que el Señor nos da para fines egoístas. Damos a otros lo que hemos recibido de Él. Tenemos amantes y no nos da vergüenza. Pecamos delante de Él y no nos humillamos. Y lo seguimos haciendo y lo repetimos. Y perdemos. Y sabemos que perdemos y decaemos y aún así persistimos. Pero hoy es el tiempo para reparar nuestra relación con el Señor. Humillémonos y seamos transformados para vivir un matrimonio pleno con Él, de gozar de nuestro pacto y de vivir la vida eterna. Cuando Él nos dijo, vive, y se mío. A pesar de la infidelidad y de la traición de Jerusalén, Dios promete restauración, enfatizando que Él recordará su pacto y lo perdonará. Y no solamente a Él, perdonará a Sodoma, a Siria, a los filisteos, a Samaria. Esta es una poderosa representación de la obra redentora de Cristo. Así como Dios restaura a Israel, Jesús nos ofrece perdón y la misma oportunidad de reconciliación a través de su sacrificio en la cruz. Jesús es el anillo con el cual nuestro pacto con el Señor es renovado. Es quien asume la vergüenza de nuestra infidelidad y las consecuencias de nuestro adulterio. Un pacto perfecto y un pacto eterno, sustentado en la vida indestructible de Cristo y por el poder y el amor eterno de Dios. Las preguntas finales son: si tú siquiera estás en pacto con Él, y si tu pacto es verdadero, si amas al Señor con todas tus fuerzas o has olvidado tu primer amor, si fornicas con otras cosas y eres infiel y lo olvidas, o si buscas constantemente fortalecer tu relación con el Salvador de tu vida y el marido que ha entregado todo por ti. Oremos, hermanos. Señor, qué capítulo tan hermoso. Nos recuerdas que tú nos diste vida, que nos has tomado y nos has sacado de la miseria de nuestro pecado. Te has casado con nosotros, has hecho un pacto eterno. Y con mucha vergüenza vemos el espejo de Israel. Somos infieles, Señor. Nos alejamos de ti, nos olvidamos de ti. Usamos las cosas que tú nos das para usarla con fines egoístas, con nuestros ídolos. Tomamos lo que tú nos das y lo entregamos a otras cosas, al servicio de otras cosas. El oro, Señor, el tiempo que nos das, lo usamos para nuestra idolatría.
Somos infieles, Señor. Tenemos amantes. Y sabiendo que esas relaciones son pecaminosas, persistimos en esas relaciones, Señor, de pecado. Y degradamos nuestra vida. Y la corrompemos. Y perdemos. Y seguimos perdiendo. Y más de lo que estamos dispuestos a pagar. Pero tú eres fiel con nosotros. Y hoy nos has llamado a recordar que nosotros tenemos una relación contigo. Y que tú eres fiel. Y que no te rebajas a nuestro nivel. Y que no nos pagas con la misma moneda. Y nosotros que vemos el perdón como una debilidad, es tu fortaleza. Es tu vida indestructible. La garantía con la cual nos recoges y nos buscas y nos amas y estás comprometido con nosotros, aun cuando somos duros de corazón. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de confesar nuestros pecados y reparar nuestras relaciones con nuestro prójimo y contigo. Y tampoco está de más, Señor, que viendo el ejemplo de la infidelidad de Israel, si alguien está aquí en algún pecado sexual o infidelidad de matrimonio, o coqueteando, Señor, con la tentación, o teniendo relaciones equivocadas, dales el don del arrepentimiento, para que puedan, Señor, traer verdadera vida eterna a sus propias vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, por la vida de Ezequiel. Es dada para nosotros, Señor, con sus palabras escritas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.